Bueno, queremos conversar ahora acerca de una noticia que se dio a conocer a nivel internacional durante la semana pasada. La lamentable muerte de una influencer de origen ruso, quien era vegana y llevaba una dieta bastante estricta de únicamente consumir alimentos de origen natural, vegetal, crudos y basado en prácticamente batidos de frutas y frutas, como estamos revisando justamente ahí en imágenes. Bueno, esto nos hace hoy día querer conversar acerca de este tema, cuán importante es adquirir todos los nutrientes necesarios en base a nuestra dieta. Para eso nos acompaña Nicole Chávez, nuestra nutricionista, a quien saludamos ahí de manera remota. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida. Hola chicos, bien, ¿y ustedes? Bien, también preocupados también, Nicole, por esto, estas dietas extremas, estos influencers. Sabemos que Francia ya prohibió que las personas que no tengan vinculación con la salud emitan comentarios a través de redes sociales sobre algún tipo de dietas o algún consejo que lamentablemente hoy día se han proliferado por las redes sociales. ¿Cómo te tomas también este caso extremo de una persona que fallece por una dieta extrema? Y aquí hay dos cosas que tener en cuenta. Bueno, uno obviamente el tema de las dietas restrictivas, dietas de moda, dietas que finalmente no tienen ningún fundamento científico y que se lleva obviamente por la necesidad a veces del tema del cambio corporal, que finalmente siempre nacen como desde ahí. Y lo otro también es una mezcla que como que ensucia un poco lo que es como esta preferencia alimentaria, obviamente que tiene evidencia científica, que es el veganismo. Entonces ahí también es importante tener en cuenta que, por ejemplo, lo que decía la Cami en este caso, como ella llevaba una dieta cruda y vegana, o los frutarianos también, que otro tipo de veganismo, son mucho más extremos y ahí es mucho más riesgoso presentar deficiencias nutricionales y no es muy perdurable a largo plazo debido a esto mismo, por la falta de nutrientes. A diferencia de una dieta vegana que es completamente equilibrada y que puede ser llevada incluso desde los primeros años de vida. Creo que eso es súper importante destacar, Nicole. Una dieta vegana tiene que ver también con una filosofía de vida, ¿no? No consumir ningún producto de origen animal, en este caso alimentos, pero también se extrapola a otro tipo de cosas, cosméticas, ¿cierto? Productos para el cabello, en fin, todo de origen 100% que no sea de origen animal. Ahora, si se lleva bien, si se lleva de la mano también de una guía nutricional, si se adquieren los nutrientes desde otras fuentes de alimentos, puede ser algo muy beneficioso incluso para la salud de una persona. En el caso de Zana Samsonova, creo que es el nombre de esta influencer de origen ruso, ella y según también sus cercanos habría fallecido de inanición. Para que tú nos expliques también cómo puede el organismo de una persona llegar a tal punto de no tener nutrientes que le impiden vivir finalmente. Exacto. Ahí el estado de inanición es uno de los principales riesgos que se tiene cuando una persona lleva una dieta restrictiva, debido a la falta de nutrientes principalmente. Nuestro cuerpo se ve en un estado de alerta, donde con la poca ingesta que uno le entrega, independiente de cuál sea y de dónde provenga finalmente, tiene que poder funcionar, es decir, funcionar el corazón, los pulmones, el cerebro. Entonces se dejan de lado muchos procesos biológicos importantes. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, comúnmente empieza a desaparecer el periodo menstrual debido a la falta de energía. Entonces, con lo poco que se entrega, el cuerpo tiene que empezar a funcionar y eso reduce considerablemente la capacidad de funcionamiento de este y que obviamente va llevando a estos riesgos de inanición, que ya obviamente es obviamente la muerte debido a la falta de energía y a través de otras consecuencias también nutricionales, es decir, falta, por ejemplo, de micronutrientes como vitaminas, como minerales. Por eso es que el tema de las dietas restrictivas siempre van a traer consecuencias, no solamente fisiológicas, que son como por ejemplo las que yo estoy nombrando, sino que también tienen consecuencias a nivel, por ejemplo, conductual, a nivel emocional, a nivel cognitivo también tienen muchas consecuencias. Sí, bueno, esto básicamente es para tratar de extrapolarlo a lo que se necesita para vivir o para que algo funcione. Por ejemplo, en el caso de un auto a benzina necesita benzina, no le puedes poner agua para que funcione. Pero claro, hay distintos tipos de benzina. Finalmente tú verás cuál es la que te gusta más, la que te acomoda más al bolsillo o cuál obviamente es la que ofrece el mercado, pero necesita una benzina. En este caso, el cuerpo necesita también lo mínimo para poder movilizarse, independiente de dónde se saque, pero se necesita aquello como básico. Y además también esta persona hacía a momentos estas dietas secas, donde no consumía agua. Además, hacía estos ayunos secos incluso, que obviamente también perjudican nuestro cuerpo.
Sí, finalmente, lo que tú haces de referencia con el auto es la mejor forma de explicar y es como nosotros también se lo damos a conocer a los pacientes, porque finalmente esos son los alimentos, es nuestra necesidad básica que a través del comer los consumimos y podemos obviamente funcionar. Y una cosa son obviamente estos alimentos que ya son más sólidos, pero también el tema líquido. Nuestro cuerpo, por lo menos el 60 o 70% como mínimo de él es porcentaje de agua. Por lo tanto, la hidratación también es un punto importante a considerar, o sea, no solamente cómo yo me alimento, sino que también cómo yo me hidrato. Y como dices tú, Luis, podemos encontrar, al igual que las bencinas, diferentes tipos de alimentos, por ejemplo, diferentes calidades nutricionales. Por eso que es importante siempre asesorarse, siempre llevar una alimentación equilibrada, balanceada y ajustada a las necesidades. Si yo tengo una preferencia alimentaria o debo eliminar algún grupo de alimentos, etcétera, por alguna alergia, intolerancia, obviamente no tiene nada de malo, pero siempre y cuando tenga un fundamento de por qué lo voy a hacer y obviamente tener la certeza de cómo voy a obtener esos nutrientes de otras fuentes para obviamente que no genere un riesgo para mi salud, que es lo más fundamental. No llegar y dejar algún alimento porque, no sé, me sentí bien o bajé de peso gracias a eso y empiezo a fomentarlo, obviamente, que generalmente lo que hacen estos influencers que toman alguna medida y como les resulta, empiezan a compartirlo, obviamente, sin evidencia, sin fundamento, y eso obviamente, como hay gente que lo sigue, puede traer consecuencias. Bueno, recordemos lo que pasó con Roxana Muñoz acá en nuestro país, ¿cierto? Esta modelo también participó en algunos realities a nivel nacional y comenzó también con una vida distinta en términos de su filosofía de vida incluso, que lo llevó a este tema de los ayunos, ¿verdad? Ahí estamos viendo imágenes de Sana, ¿cierto? Esta influencer que lamentablemente falleció en Tailandia en julio de este año. Bueno, ella señaló en varias ocasiones a través de sus redes sociales que se estaba alimentando únicamente en base a frutas, brotes de semilla de girasol, batidos de frutas y jugos. Esa era su base alimenticia. Además de eso le sumaba estos ayunos secos de los que hablaba Luis, que evidentemente la llevan después de un tiempo ya a verse bastante deteriorada también físicamente. Ahí hubo intentos de la familia, por ejemplo, de poder internarla. Ella lamentablemente se escapaba de estos lugares, lo que a uno lo llevaría a pensar que quizás acá no solamente estamos hablando de un tema físico, sino que incluso lo podríamos asociar a salud mental. Evidentemente no lo podemos asegurar porque no somos especialistas ni tampoco conocimos a esta joven, pero algo hay, claro. al parecer podrían encender algunas alertas desde ahí. Ahora, Nico, con respecto a una buena dieta vegana, una dieta balanceada vegana que nos entregue los nutrientes necesarios, se puede, y ustedes también en Espacio Nutri comparten muchas veces cómo podemos ir reemplazando la ingesta de estos nutrientes, como por ejemplo la proteína, porque cuando hablamos de comer proteína uno dice, carne, huevo, leche, ya, pero un vegano no puede evidentemente consumir ninguno de estos alimentos. ¿Cómo lo podemos reemplazar? Exacto. Como dices tú, Cami, una buena dieta vegana, que está obviamente comprobado desde el 2016, que puede ser llevado en cualquier etapa del ciclo vital, pero que como dices tú, también hay que tener mucho ojo el motivo de poder hacerme vegano, ya que también se ha visto que hay pacientes veganos que eligen este tipo de preferencia como un método de esconder también un trastorno de conducta alimentaria. No es que sean todos, pero obviamente por eso es importante también trabajar a nivel de cada paciente. Y lo que dices tú del reemplazo es súper importante porque proteínas vegetales tenemos de muy buena calidad. Hay que tener en cuenta ciertas estrategias y herramientas como por ejemplo el remojo en las legumbres para obtener obviamente al máximo el potencial de estos nutrientes, pero hay fuentes como por ejemplo las legumbres, el tofu, la soya texturizada o más conocido como carne de soya, el seitán, la quinoa y por ejemplo una bebida vegetal de soya que es como los principales de base de una alimentación vegana. Y después ya si nos llevamos a un vegetarianismo, ahí obviamente dependiendo del tipo puede ir cambiando si es que agrego o no lácteos, si es que agrego o no pescados o huevos, que son otras fuentes de proteína que también van a depender dependiendo del tipo de vegetarianismo. Sí, y aquí es súper importante volver a reiterar lo que hablábamos, que aquí tiene que ser todo personalizado. Lo que te sirve a ti no me sirve a mí, lo que le sirve a la Cami tampoco me sirve a mí o te sirve a ti. A ella le podrá haber resultado algo, pero no significa que a otra persona sí. De ahí la importancia de ser asesorado por un profesional. Y volver a reiterar estos elementos básicos que necesitamos finalmente para funcionar. Y ahí te pregunto sí o no, ¿el cuerpo puede funcionar sin proteína? No,
Todos los nutrientes son importantes para nuestro funcionamiento, tanto los micronutrientes, que son las vitaminas minerales, como los macronutrientes, que ahí tenemos las proteínas, los carbohidratos, la energía, porque finalmente somos un todo. Por eso es que es esencial cada nutriente. Hacia allá te quiero preguntar finalmente, porque un cuerpo no puede funcionar sin proteína, sin carbohidratos, sin vitamina. Ok, es básico. El cuerpo lo necesita para estar bien, para funcionar. La podemos obtener de distintas maneras, que ahí va el punto finalmente. No podemos sacarlo, sí podemos modificarlo y reemplazarlo, y ahí la ciencia nos ayuda. Pero también, y tal vez para muchos papás que nos están viendo, también van las dosis finalmente, porque un pedazo de carne, no sé, que tiene 20 gramos de proteína que necesita nuestro cuerpo, por ejemplo, no creo que sea lo mismo en porción que, no sé, un plato de garbanzo, por ejemplo, o de no sé, de poroto, no sé, para poder ir compararlo. Porque también necesitamos eso, ¿o no? Equipararlo en cuanto a las porciones. Exacto, las cantidades va a depender mucho en cuanto al aporte de los nutrientes. Por ejemplo, si nos vamos alrededor de las legumbres, unos 100 gramos de legumbre aproximadamente nos pueden aportar más de 20 gramos de proteína. Obviamente iba a depender del tipo de legumbre, otras cosas que hay que considerar. Y en el caso de las fuentes, por ejemplo, de carnes también, o sea, sobre los 100 gramos aproximadamente, también estamos consumiendo sobre los 20 gramos de proteína. Entonces, hay fuentes de proteínas vegetales que se pueden llevar de igual manera que las proteínas animales. Eso también es uno de los mitos muy comunes hoy en día con el tema del vegetarianismo o el veganismo, que se cree que no se puede alcanzar como misma calidad o un mismo nivel de proteína, pero sí se puede, obviamente de otro tipo de opciones que para algunas de las personas es más difícil al principio empezar a acostumbrarse a un consumo de legumbres que generalmente es bajo. Sí, de hecho eso me llama bastante la atención porque el otro día también en una conversación que tuvimos acá gracias a nuestros amigos de Camanchaca aprendimos, por ejemplo, que el jurel aporta más proteína en la misma cantidad de gramos que un trozo de carne roja, de un bistec, claro. ¿Cierto? Y que antiguamente teníamos esta noción errada, sabemos al día de hoy, que la mejor fuente proteica era la carne. Hoy día vamos aprendiendo que no, que hay otros productos, algunos de origen animal como el jurel, pero algunos otros de origen vegetal o de las legumbres, por ejemplo, como los garbanzos, los porotos, las lentejas, ¿cierto? Que nos pueden aportar todavía más proteína incluso. Algunos vegetales que también nos entregan proteína y que uno no sabe. El tofu hoy día es una alternativa que es accesible además. Es rico. Es rico, es de fácil preparación y como consumidora de tofu lo digo, incluso más económica que la carne. Mira. Incluso más económica. Antiguamente no. Antes era muy difícil encontrar en el mercado el tofu y estaba realmente mucho más caro, ¿cierto? Pero hoy día, como ya se ha incorporado, hay personas que fabrican tofu acá incluso, ya no hay que traerlo solamente desde afuera. Entonces está al acceso y son alimentos que podemos ir incorporando en la dieta si nos buscamos un poquito más la receta y ahí ustedes nos ayudan bastante, pues chiquillas. Sí, eso es lo principal y lo otro tener en cuenta técnicas, porque como dices tú, Cami, pueden ser buena fuente de algunas opciones vegetales, pero hay que aplicar algunas técnicas como el remojo, como la germinación, como el método de cocción, para obviamente poder absorber 100% lo que nos entregan estos nutrientes y estos alimentos de origen vegetal, que a veces hay otros alimentos, o sea, otros nutrientes que se conocen como antinutrientes, que pueden influir un poco y disminuir como el porcentaje de absorción. Entonces, por eso hay una mezcla entre potenciar la fuente, saber implementar estas técnicas como culinaria y así obviamente en el caso de que también no pueda obtenerlo con los alimentos, suplementar en los casos necesarios y así yo puedo llevar una dieta vegetariana vegana desde el periodo de lactante hacia obviamente la vida adulto mayor sin ningún problema. Ya, y ahí podemos detenernos un poquito con respecto a la dieta vegana y los niños y niñas, porque ahí también todo tiene que ser siempre de la mano de profesionales. Hemos visto casos lamentables que han terminado también en el fallecimiento de los pequeñitos, pero bueno, con papás que, no sé, querían alimentar a sus hijos de luz solar, por ejemplo, y lamentablemente estas guaguitas fallecen. Ahora, la leche materna en cualquier dieta, ya sea omnívora, carnívora, vegana, vegetariana, la leche materna no tiene reemplazo, ¿no? Exacto, eso no tiene por qué eliminarse, al contrario, de hecho todos los animales consumimos de la leche materna, desde obviamente animal en sí, de la especie, nosotros como seres humanos, entonces en ese sentido no es algo que se tenga que eliminar. Lo que sí se va teniendo en cuenta cuando el niño empieza a iniciar su alimentación complementaria, que es después de los 6 meses, ahí comienza el tipo de preferencia, si es que el padre desea, incorporarle una dieta más vegana, obviamente, o vegetariana, tener siempre la asesoría de, en este caso, un nutricionista especialista en el área para que le entregue las consideraciones en cuanto a los alimentos, en cuanto a la suplementación que también tiene que llevar, etcétera.
Sí, y volver a insistir en lo mismo. Los nutrientes son nutrientes, el cuerpo los necesita sí o sí, independiente de la fisonomía, independiente del tipo de cuerpo, independiente de la raza, la religión, lo que sea. Los nutrientes son los nutrientes, las vitaminas y minerales también. ¿De dónde los obtengamos? Bueno, ahí va a depender también de nuestra filosofía, pero hay que obtenerlos, hay que ir desplazándolos de acuerdo a una guía de un profesional. ¿Qué pasa con los suplementos también? Con respecto al tema de las vitaminas, todo esto que se vende hoy día también en el mercado, hay mucho suplemento que es vegano también incluso. Es necesario esa guía, vuelvo a insistir, siempre de la mano de un profesional y caso a caso, pero es necesario, por ejemplo, que una persona vegana, una persona vegetariana tenga que acceder también a un acompañamiento de un suplemento vitamínico, por ejemplo. Sí, Luis, la suplementación base que va para veganos, vegetarianos e incluso omnívoros, es decir, aquellos que puedan consumir carne, pero de manera muy ocasional, es decir, una vez a la semana o quizás cada 15 días o de repente en el asadito solamente, es llevar una suplementación de vitamina B12. Esa es fundamental para toda la vida. Y por eso es súper importante también conocer estos niveles para ver, obviamente, en qué cantidad suplementar, con qué frecuencia, y hay muchas opciones, o sea, de manera oral como también inyecciones. Ahora, otras suplementaciones como omega 3, como calcio, como hierro, ahí va a depender de exámenes de sangre, de deficiencias o de las preferencias alimentarias que pueda llevar la persona para ver si es que es necesario suplementarlo por este lado. Pero la fundamental sí o sí es una suplementación de vitamina B12. Eso es lo fundamental entonces para llevar una dieta como esta. Ahora, Nico, bueno, con respecto a lo que hablábamos hace un rato, estos ayunos que realizó particularmente esta influencer, que eran ayunos secos, es decir, sin consumo de agua, tú nos decías que eso es fundamental, es primordial para un ser humano, ¿no? Adquirir justamente el agua, no podemos ahí cortarnos esa llave. Pero también, y hace algunos días atrás se conoció una noticia que nos lleva como para el otro extremo, ¿no? Una mujer que bebió 4 botellas de agua en un lapsus de 20 minutos y que lamentablemente le trajo problemas a la salud que terminaron en su fallecimiento. Esto tiene un nombre que es hiponatremia, que dice en casos severos como el de esta mujer, ¿cierto? Puede provocar incluso inflamación en el cerebro. Para que tú nos expliques un poco qué es lo que pasa ahí cuando nos hidratamos, nos sobrehidratamos en una ventana de tiempo muy cortita. Esto va con el tema de la hidratación, como también con los alimentos, es que nuestro cuerpo tiene que mantener un estado de lo que es los niveles equilibrados, ya siempre una homeostasis en todo sentido, en el funcionamiento. Por lo tanto, cuando hay un desequilibrio, ya sea un exceso, por ejemplo, de líquido o también una disminución de líquido, me voy a llevar a estados de alerta, ya sea por una sobrehidratación o por una deshidratación. Por lo tanto, como siempre se dice que todo en exceso es malo, siempre hay que tratar de mantener ahí lo más cuidadoso el tema de la ingesta. No es que yo tenga que promover el consumo de agua y tome agua todo el día, sino que siempre tiene que ser también de acuerdo a mi requerimiento, de acuerdo a mis actividades físicas que realice, al lugar donde vivo, a la ropa que utilizo, a la exposición solar, es dependiendo de un montón de factores. Entonces, no se trata de solamente hidratarnos por hidratarnos, sino que también hay que tener mucho cuidado de la forma en que lo hago y en las cantidades, que eso es lo más importante. Sí, porque este caso, bueno, ella, lo que ella refirió en el fondo es que se sentía muy deshidratada, tenía demasiada sed y finalmente se toma estas 4 botellas de agua, ¿cierto?, en 20 minutos y lo que señalaron ahí también los familiares es que presentó una inflamación cerebral, que finalmente terminó en el fallecimiento de esta mujer. Es bastante complejo porque, claro, cuando tenemos además, y volvemos a la figura del influencer, ¿no? El influencer que indica dietas, el influencer que invita a tomar agua durante todo el día. Vemos hoy día que venden botellas de agua, ¿cierto?, que te ayudan a ir con el conteo finalmente de cuánto has tomado en el día. Pero también puede llevarnos al otro extremo, como hoy día asociamos el consumo de agua a una mejor piel, a un mejor pelo, a que ayuda a bajar de peso y un sinfín de otros beneficios, ¿cierto?, que tienen que ver muchas veces con cómo nos vemos. Podemos llevarlo también al extremo, sobre todo pensando en los jóvenes. Sí, y ahí te quiero sumar también lo que está pasando hoy día en el mundo a propósito de una Europa con temperaturas que llegan a los 50, a los 45, 48 grados. Me imagino que son situaciones que nuestro cuerpo no está acostumbrado, son temperaturas históricas y me imagino que tal vez reacciona de una forma distinta a nuestro cuerpo y no sabemos medirnos. O sea, no sé si ella habrá tenido una patología que le daba mucha sed, sabemos que la diabetes da mucha sed, por ejemplo, pero ¿qué pasa con ese calor excesivo que no estamos acostumbrados también? ¿Cómo
poder hacer para ir evitando esta sobreestimulación también de nuestro cuerpo? Sí, y perdón, a propósito de eso, ella se encontraba justamente en Norteamérica, estaba de vacaciones, así que también puede corresponder justamente a aquello. 48, 50 grados es lo que hemos recibido desde allá. Exacto, por eso les comento que el estado de hidratación va a depender mucho, no solamente de lo que mi cuerpo me indique, porque obviamente ahí es súper importante ser consciente de nuestras señales biológicas, es decir, consciente de la señal biológica de hambre, y cuando tengo hambre obviamente siempre respetarlo, y lo mismo cuando el cuerpo siente sed, es una señal de deshidratación, por lo tanto ahí es necesario tomar agua, y obviamente llega el punto en que uno deja de sentir sed, que es cuando ya el cuerpo indica que obviamente ya tenía la cantidad de agua suficiente. Ahora, esto va a ir variando dependiendo del lugar donde me encuentre, de las temperaturas, de la ropa que utilice. Por lo tanto, obviamente, si estoy expuesto a altas temperaturas, tengo que tener un porcentaje de hidratación mucho más mayor porque también, obviamente, voy a perder más agua a través del sudor. Entonces, igual es fundamental ahí, obviamente, hidratarnos un poco más, pero no caer en los excesos, porque finalmente esto es lo que genera el desbalance de los electrolitos y que puede, obviamente, llevar a una hiponatremia, como fue el caso de lo que mencionaban recién. Sí, en Indiana, Estados Unidos, ahí se Alta encontraba. temperatura. Sí. Nico, te queremos agradecer por esta conversación, siempre súper atentos a lo que ustedes comparten también a través de Espacio Nutri, datitos importantes, algunos que tienen que ver también con el ahorro, ayudar al bolsillo, a saber elegir al momento de comprar en el supermercado, súper bueno, así que la seguimos. Y muchas gracias a usted y a cuidarse, por supuesto, que eso es lo principal en la salud. Chao, chao. Gracias por estar acá. Así que no le hagan caso a lo que dicen estos supuestos influencers en materia de salud, en materia de dieta, siempre asociado por un profesional. Oye, bueno, partíamos la mañana con varios problemas.